Me regalaron una Game Boy por mi 6º cumpleaños. Estaba envuelta en una bonita caja blanca con una cinta roja. Era de mi tío que vive fuera del estado. La única persona que siempre me regaló algo. Mi madre no me había comprado nada, pero me dijo que teníamos algunas baterías en el baúl del auto que podía usar. Dado que los Game Boys consumen baterías, pensé que sería mejor abastecerme. Así que tomé mi Game Boy, me metí en el maletero del coche y comencé a buscar baterías. Encontré un montón de ellas, algunas usadas, otras no. Terminé acurrucándome junto a un viejo saco de dormir y jugando mi juego en ese mismo momento. Había un olor extrañamente reconfortante a gasolina y a pasto recién cortado que me arrulló en un alegre consuelo. De todos modos, no quería estar en la casa. Podría resultar muy aburrido ver a mi madre sentada junto a la mesa de la cocina, sin hacer nada. Ella rara vez, o nunca, respondía. Cuando sentí algunas gotas de lluvia en mis rodillas desnudas, me di cuenta de que se estaban formando nubes arriba. Así que me encerré en el maletero, escuchando la lluvia y jugando a mi juego. Tenía una de esas extensiones de linterna, así que podía quedarme ahí para siempre. Excepto que no pude. No me había dado cuenta de que los baúles de los autos se cierran solos cuando están cerrados. Estaba atrapada allí y mi mamá no me iba a ayudar en el corto plazo. Vivíamos en una casa pequeña en una zona aislada de la ciudad, donde la mayoría de las otras casas estaban abandonadas o muy lejos, por lo que nadie podía oírme gritar. Finalmente, las baterías se agotaron, incluso las copias de seguridad, y cuando el alegre tema musical de Wario Land murió, solo estaba yo, atrapada en la oscuridad, agitándome impotente para salir. Pasaron 18 horas antes de que alguien que pasara pudiera oírme. Cuando finalmente me dejaron salir, CPS me llevó y me colocó con mi tío. Mi madre, a quien le diagnosticaron apatía clínica, nunca ha vuelto a formar parte de mi vida desde entonces. Como puedes imaginar, tengo un pasado un poco complicado en lo que respecta a espacios reducidos y cumpleaños, pero todavía me considero teniendo una infancia feliz. Mi tío era increíble y se preocupaba por mí más que mi madre. Me fue bien en la escuela, hice muchos amigos y me fue bien como base en el equipo de baloncesto de la escuela secundaria. No es necesario ser alta para ser un buen base. Me mudé a Morganton y obtuve mi maestría en Administración de Empresas en el John Chambers College. Desde entonces, he trabajado duro y no me he metido en problemas. Me he puesto bastante cómoda, aunque todavía no celebro mi cumpleaños. Eso me trae muchas emociones. Hace unos años recibí una carta informándome que mi madre había fallecido. Me pidieron que regresara a Juniper para recoger sus cosas y firmar los papeles en persona. Entonces, una tarde de finales de septiembre, hice un viaje al pasado para despedirme de ese capítulo de mi infancia, de una vez por todas. Pero algo no se sentía bien. Cuando llegué más tarde ese día, la casa estaba en ruinas. Llevaba años abandonada y no había nadie allí para recibirme. Estaba solo yo, de pie en un jardín cubierto de maleza, escuchando cómo los grillos se despertaban. Una casa de un piso con todas las ventanas rotas, donde la pintura blanca se había descascarado tanto que parecía que el jardín estaba cubierto de caspa. Entonces alguien me puso una bolsa en la cabeza. Todo se volvió negro. Cuando desperté, sentí un malestar inmediato. Me dolían los músculos y tenía la espalda arqueada en una posición fetal incómoda.
Sentí esa terrible necesidad de estirarme y enderezarme, pero no pude. Estaba confinada. Apenas podía moverme. Todo lo que podía sentir era madera tosca y todo lo que podía oler era vinagre y tierra. Fue tan fuerte que me hizo llorar los ojos. No entendí lo que estaba pasando. Luché. Me retorcí. Empujé y grité. Ni las paredes, ni el techo, ni el suelo se dieron un centímetro. Tengo astillas en todos mis brazos y piernas. Estaba tan opresivamente oscuro que ni siquiera podía verme las manos. También hacía más calor y ni siquiera me di cuenta de que estaba hiperventilando hasta que escuché mi propia respiración. Podía sentir la sal de mi sudor goteando en mis ojos y mi ropa pegándose a mi piel. Como llevar una camiseta de nylon bajo la lluvia. Hubo esos pensamientos tremendamente irracionales y de pánico que me asaltaron de repente. Pero lo primero y más importante fue la sensación de que tal vez nunca salí del baúl de ese auto hace tantos años. Quizás todo esto había sido una alucinación. Quizás todavía era esa niña de 6 años, tratando de encontrar la salida, soñando con el mundo exterior. Demonios, tal vez mi Game Boy todavía estaba por ahí. Me puse firme. Se oyeron pasos y se acercaban. Hubo un eco. Me encontraba en un lugar cerrado y espacioso. Alguien afuera caminaba sobre concreto. Gruñó una vieja voz desgarrada por el whisky. Tengo un regalo para ti. Un hombre, posiblemente de mediana edad, quizás mayor. Me estremecí cuando poco a poco me di cuenta de que había sido secuestrada. No se me ocurrió otra razón para que alguien me encerrara en una caja real que no fuera algún propósito terrible y nefasto. 1000 pensamientos inquietantes pasaron por mi mente a la vez. Todo, desde ser vendida hasta torturada. Contuve la respiración. Estoy seguro de que disfrutarás esto. Continuó. Estoy seguro de que estarás satisfecha. No sé lo que estaba pensando. Comencé a golpear las paredes, gritando para que me dejaran salir. Grité, supliqué, amenacé y lloré, y me estaba frustrando tanto que ni siquiera podía oírlo responder. Las lágrimas no pararían. Finalmente, hubo un fuerte estallido. Un martillo cayendo sobre la caja y algo atravesando mi piel. Había clavado un clavo para hacer un punto, y había estado lo suficientemente cerca como para rasparme la rodilla. No seas tan emocional, dijo el hombre. Las cosas serían más fáciles si no fueras tan emocional. Me tranquilicé, pero no podía frenar mi respiración. Al parecer, no había suficiente aire en el mundo para llenar mis pulmones. El hombre que estaba afuera esperó pacientemente y luego salió de la habitación con un alegre silbido. Hermosa cumpleañera, dijo, mientras salía de la habitación. Hermosa y perfecta cumpleañera. Se escuchó un ruido fuerte cuando una puerta de metal se cerró. Pensé en ese día en el que me encerraron en ese baúl. Pensé en los olores y las sensaciones. Gasolina y paso recién cortado. Ahora había vinagre y madera mohosa. Un poco de moho, tal vez. Donde quiera que subiera, era viejo. Decidí que necesitaba tomar el control. Esta vez no pasaría nadie para ayudarme. Tenía que ser proactiva. Incluso si todo en mí gritaba que simplemente me hiciera un ovillo y llorara. Tuve que hacer algo. Me obligué a mapear todo en mi entorno inmediato, para descubrir si había algo que pudiera usar. Reduje la respiración y pasé las manos con cuidado por la superficie de la caja. Calculé que tenía alrededor de 1 metro de ancho y era un cuadrado casi perfecto. Había un ligero espacio entre algunas de las tablas.
pero había otra capa de madera afuera. También parecía que toda la caja tenía algún tipo de tela envuelta alrededor, ya que no podía escuchar el raspado de la madera cada vez que movía la caja. Era una tela lisa. ¿Algodón, tal vez? También me di cuenta de que había estado inconsciente durante al menos 12 horas. Mi cumpleaños había sido un día libre, así que si me estaba felicitando debía haber estado fuera el tiempo suficiente para que pasara la medianoche. Puedes llegar bastante lejos en 12 horas, así que no tenía forma de saber hasta dónde me había llevado. Mis dedos rozaron algo suave. ¿Mi Game Boy? No, mi celular. Me di cuenta de que todavía tenía todas mis pertenencias. Las llaves de mi auto, mi celular, mi chaqueta. Me quité mi chaqueta y la levanté para aliviar un poco mi espalda. Luego saqué mi celular. El brillo me cegó. Me tomó varios minutos ajustar mis ojos, e incluso entonces todavía estaban llorosos. Los limpié una y otra vez, hasta que finalmente pude ver algo. La batería estaba aproximadamente al 34%. No es genial, pero sí útil. Llamé inmediatamente a los servicios de emergencia. No era bueno, pero no pude comunicarme. No hubo señal, sin conexión a internet. Estábamos fuera de la red, muy fuera de la red. ¿Quizás bajo tierra? Intenté acostarme boca arriba para patear la pared, pero no pude conseguir suficiente impulso. Los tablones estaban ásperos, pero no conseguí que se doblaran. El único lado del que no estaba del todo seguro era el suelo. Intenté ponerme de pie y empujarme hacia arriba, pero nada se movía. Cerré mi teléfono para ahorrar batería y seguí explorando la rigidez de la caja. Estuve así durante más de una hora, simplemente empujándome contra las tablas. Aún así, nada se movió, pero me negué a dejar de intentarlo. Tomé un respiro cuando de repente escuché que la puerta se abría de nuevo. Estaba bastante lejos y podía oír el eco de pasos que se acercaban hacia mí. Alguien tose y se aclara la garganta. Sonaba como si estuviera fumando. «Está bien, cumpleañera», suspiró. «Es hora de empezar». Hubo un fuerte golpe otra vez, pero no en mi caja, sobre algo cercano, otra superficie de madera, algo frente a mí. ¿Otra caja? «Avíseme cuando esté lista», continuó. «Estoy justo afuera». «¿Lista para qué?», grité en respuesta. «¿De qué estás hablando?». No hubo respuesta. En cambio, simplemente se alejó, cerrando la gran puerta detrás de él. Momentos después, hubo un grito. Una mujer joven. Fue amortiguado, pero claro y cercano. Me moví en mi caja para acercarme, solo para darme cuenta de que nuestras cajas estaban literalmente una al lado de la otra. Éramos dos. ¿Hola?, llamé. «Hola, ¿eres...? ¿Quién eres? ¿O dónde? ¿Qué está pasando?». Ella volvió a llamar. «¿Quién eres?». «Estamos atrapadas», dije. Ambas estamos atrapadas». Intenté explicarle lo que sabía. Le pedí que confirmara todo por su parte, que ella también estaba en una caja de aproximadamente 1 metro de ancho, que ella también tenía teléfono, pero no tenía servicio ni conexión a internet. Olíamos las mismas cosas, veíamos las mismas cosas y ambas habíamos sido secuestradas repentinamente y en las últimas 24 horas. Me quedé tan absorto en eso que apenas me acordé de preguntarle algo sobre ella como persona.
Finalmente, supo mi nombre y llegué a conocerla como Lorete, o Lori, para abreviar. Vino a hablar conmigo un par de veces. Suspiré. Sigue llamándome cumpleañera. Tal vez estaba hablando conmigo, dijo Lori. Es mi cumpleaños. El mío también, dije. Eso no puede ser una coincidencia. Era inquietante, pero no explicaba nada. Intentamos encontrar más puntos en común. Yo tenía 28 años en ese momento. Lori tenía 21. Ambas éramos mujeres, pero teníamos orígenes muy diferentes. Ella tenía una familia con 3 hermanas y 2 hermanos. Yo había estado sola con mi tía. Ella fue a una escuela pública y yo tuve un tutor privado. Mi cabello era negro. El de ella era castaño. Mis ojos eran marrones. Los de ella eran verdes. Básicamente no teníamos nada en común, excepto nuestro cumpleaños. Y no nos llevó a ninguna parte. Nos quedamos allí durante horas. Al principio sentí esa matiz de esperanza al saber que alguien podría ayudarme, que podríamos ayudarnos unas a otras. Pero ahora estaba cada vez más claro que eso solo significaba que estábamos unidas. 2 víctimas, en lugar de una. Lori no estaba dispuesta a darse por vencida. Si bien me había resignado a preservar mi energía, ella todavía lo negaba. Estaba pateando, golpeando y empujando las tablas, esperando que algo se diera. Por supuesto que no fue así, pero ella se detuvo por un segundo. Hay algo en las grietas, dijo. Algo de aislamiento. Tengo las uñas cortas. No puedo. Saqué mi teléfono y lo comprobé. Y sí, mirando los espacios entre las tablas, pude ver una especie de aislamiento blanco. Un trozo sobresalía lo suficientemente como para que yo pudiera alcanzarlo. Saqué tiras de una toalla, empapadas en una especie de vinagre. Le transmití la información a Lori, quien trató de encontrarle sentido. Quizás esté tapando el olor, dijo. Si morimos aquí, el vinagre puede absorber algo de eso. Así que, ¿nos espera un largo camino? ¿Días? ¿Quizás semanas? Ay, Dios mío. Lori empezó a llorar. Podía escucharla balanceándose hacia adelante y hacia atrás, su caja moviéndose ligeramente. Pero se escuchó otro sonido mientras lo hacía. Un estruendo profundo y oscuro. Me envolví con mi chaqueta como si fuera una manta. Hacía frío y tenía que conservar mis energías. Te cansas más rápido con el frío. En algún momento, Lori y yo estábamos apoyadas contra nuestras cajas, espalda con espalda, hablando de lo que se nos ocurría. Lo que sea que nos hizo recordar que estábamos juntas en esto y que no estábamos solas. El hombre no había regresado en varias horas, pero bien podrían haber pasado días. Hablé de mi tío, mi trabajo, mi madre, cualquier cosa que pasara por mi pensamiento. Lori me habló de sus gatos y de cómo estaba ahorrando para obtener un título universitario. Estábamos pensando en voz alta, y cuando las palabras se agotaron, nos quedamos en silencio. Sentí que la conocía de toda la vida. No hay agua, suspiró Lori. Sin agua no duraremos mucho. Ya tengo sed. Trata de no pensar en eso, le dije. Intenta pensar en otra cosa, como una picazón. Excelente. Ahora tengo picazón y sed. Ella me hizo reír. Una risa muy honesta. De repente,
La puerta se abrió. Nuestras risas cesaron y los pasos se acercaron. Escuché una inhalación profunda, seguida de una tos fuerte. Definitivamente un fumador. Se detuvo justo delante de nosotras y no dijo nada. Decidí simplemente esperar y escuchar. Podría haber algo ahí fuera, una pista. ¿No te sientes con ganas, cumpleañera? ¿No estás disfrutando tu presente?, preguntó la voz ronca. Lo lamento. Lo haré mejor la próxima vez. Lori no pudo evitarlo. Podía oírla moviéndose en su caja. No quiero nada de ti. No quiero nada ahí. Tienes que liberarme. Oí al hombre darse la vuelta. Tuve la impresión de que había estado de espaldas a nosotras. Extraño. Disculpe, dijo, cambiando su voz. No estaba hablando contigo. Entonces escúchame, le dije. Ella está en lo correcto. Tienes que dejarnos salir. Se escuchó un fuerte golpe contra el costado de la caja. Siguió golpeándolo, una y otra vez. A pesar de varias capas de tablones y aislamiento, el sonido era ensordecedor. Me tapé los oídos, cerré los ojos y esperé a que terminara. Segundos después, había terminado. Podía oírlo jadear y toser. ¡Cállense la boca!, él gritó. ¡Cállense la boca! ¡Cállense la boca! Cierren sus bonitas bocas cuando hable con ella. Un escalofrío recorrió mi espalda. Si no estaba hablando con ninguna de nosotras, ¿había alguien más en la habitación? Oí un gemido, como si el metal se doblara por la presión. Luego un golpe, un paso grande y gordo golpeando el cemento. Contuve la respiración, tratando de pintar una imagen en mi mente. No pude hacer nada al respecto. Nunca había oído nada parecido. Ahí vamos, cumpleañera, dijo el hombre. Aquí vamos, bonito y fácil. Podía sentir la presión cambiar cuando algo grande cayó y se estrelló contra la caja a mi lado. Algo grande, que se movía con gran esfuerzo. Pero cuando Lori comenzó a gritar, pareció acelerarse. Se enojó o se emocionó. Podía escuchar el crujido de la madera y el chasquido de los clavos, mientras la caja de Lori se abría tabla por tabla. Y cuanto más gritaba, más enojado parecía ponerse. El aire cambió cuando sus gritos fueron lanzados al aire. Tanto ella como la caja fueron elevados al menos a 15, tal vez 20 pies de altura. Sus gritos se volvieron estridentes cuando rebotaron en las paredes de concreto. Tablones rompiéndose, telas rotas. Y ahora pudo oír su grito aterrorizado tan claro como el día. Ella estaba fuera de la caja, y lo que había al otro lado la hacía llorar como un animal acorralado. Se escuchó un fuerte crujido, como si unos dientes enormes mordieran una manzana madura. Y Lori se quedó en silencio. Me quedé allí sentada, temblando. Intenté no pensar ni imaginar lo que pasaba afuera. Hice lo mejor que pude para estar en cualquier otro lugar. Y por primera vez en mi vida, deseé y rogué estar de nuevo en la cajuela de ese auto, jugando mi Game Boy. Podía escuchar cosas cayendo contra el concreto. Tablones, clavos y algo mojado. Trozos. Ya, cumpleañera, hizo callar. ¿No vas a abrir tu otro regalo? Otro gemido. Más trozos cayendo desde arriba. Huesos rompiéndose. Salpicaduras de líquido.
Muy bien, volveré en un momento. Te amo, cumpleañera. Se escuchó un beso, seguido de pasos mojados, y silbó una alegre melodía mientras salía por la puerta. Tenía 3 mentes dentro de mi cabeza en ese momento. Una mente quería gritar y golpearme con sangre contra las paredes. Otra mente quería hacerse un ovillo y llorar. Pero en el fondo de mis pensamientos quedaba una pequeña mente. Había crecido allí durante años, supurando por una herida de cuando estaba encerrada en ese baúl cuando era niña. Y esa tercera mente me decía que escuchara. Me estaba diciendo que nadie vendría a salvarme. Y me decía que tenía que seguir intentándolo. Entonces escuché. Todavía caían pequeñas cosas desde arriba, pero de lo que ahora me estaba dando cuenta es de que el suelo parecía más abajo. O había un agujero a mi lado, o mi caja estaba elevada. Intenté moverme hacia adelante y hacia atrás. La caja apenas se movió. Decidí una dirección y seguí avanzando en esa dirección, centímetro a centímetro, lanzándome contra el costado de la caja. Finalmente, hubo una parada, una especie de umbral. Esa primera mente me gritaba que entrara en pánico, patear y gritar. Esa otra mente me estaba diciendo que me diera por vencida, pero esa tercera mente seguía diciéndome que mantuviera la calma y que lo intentara. Podría ser una caída corta que simplemente me dejaría en el suelo y no cambiaría nada. Podría ser una caída larga y matarme, o tal vez algo que ni siquiera podía imaginar. Entonces me lancé contra el umbral, y me lancé a ello una y otra vez. Esa vez, el maletero se abriría de golpe. Tenía que ser así. Hubo un ligero cambio cuando sentí que la caja traspasaba el umbral, y a medida que avanzaba, podía sentir que ya no había más terreno para sostenerme. Cuanto más empujaba, más cedía. Estaba balanceándome en un borde. Podía sentirlo. Podría recostarme y mantenerme erguida, o podría seguir adelante y caerme por un precipicio. Y mientras 2 voces me gritaban que esperara, fue esa tercera voz la que llegó más fuerte, y me estaba diciendo que me cayera por ese maldito acantilado. Entonces me caí. El mundo dio vueltas y sentí que se me subía el estómago a la garganta. Todo se detuvo con un violento estrépito y pude sentir las dimensiones de la caja cambiar. Ya no era un cuadrado perfecto. Algo estaba roto. Podía sentir que una de las paredes cedía. Empecé a patear. Pateé, pateé y pateé. O me cederían las piernas o la pared. Y por la forma en que se doblaban las tablas, aposté todo a que mis piernas aguantarían un poco más. Y de repente, hubo una brecha. Solo unos centímetros, pero podía ver el exterior. Saqué mi teléfono y usé la poca batería que me quedaba para encender la linterna. Pude ver un piso de concreto con manchas de sangre. Más adentro, había un trozo de carne, o posiblemente piel. Tablones rotos cubrían el suelo. Con la pared de la caja rota, el aislamiento empapado de vinagre se dio. Había un hedor a sangre tan poderoso que podía saborear el hierro en mi lengua. Carne húmeda y cálida. Intenté no pensar en ello. Seguí pateando, y mientras lo hacía, la puerta se abrió de nuevo. ¿Eres tú, cumpleañera?, gritó una voz. ¡Abriste tú! Los pasos se detuvieron. Luego empezó a correr. ¡No!, él gritó. ¡No, no, no! Seguí pateando, y con un empujón final, todo el costado de la caja cayó. Solo pude ver partes de él. Tenía una linterna, pero no pude ver hacia qué apuntaba.
Era como mirarlo a través de un marco de madera. Un hombre de unos 50 años, desnutrido, con los ojos hundidos y el cabello ralo escondido bajo una gorra de béisbol verde. Pero él no me miró. Miró algo en el centro de la habitación. Algo grande y gimiendo. Yo no abrí tu regalo, dijo. Se rompió. Yo te conseguiré otro. Hubo una fuerte bocanada, como una exhalación. El hombre sacudió la cabeza y dio un paso adelante con cuidado. Mantuvo las manos abiertas en señal de rendición. Te amo, compañera. Te amo. Es tu favorito. Me aseguré. Tienen esa fecha que te goza. Se perdió de vista. Hubo un ruido sordo cuando algo cayó junto a él. Algo húmedo que se extendía por el suelo. Algo punzante. Palpitante. ¿Quieres que ponga el regalo en una caja nueva?, preguntó. ¿Quieres algo más? ¿Pollo asado? ¿Semillas de girasol? Sé que te encantan los azules. Hubo un cambio repentino cuando algo grande se movió. Lo oí caer al suelo, derribado como una paloma atropellada por un camión. Había un miedo recién descubierto en su voz. Su linterna desapareció, dejando la habitación tan oscura como una tumba. ¿Miel? Él jadeó. Te conseguiré uno nuevo. Recibirás un nuevo regalo. Otro golpe, seguido de un grito desgarrador. Lo que fuera que había ahí fuera estaba ocupado con mi agresor. Esa era mi oportunidad. Salí de la caja. Casi resbalé con la sangre, pero logré estabilizarme. No me giré para mirar. No hice más que escuchar todas las vocecitas en mi cabeza. Ahora al unísono. ¡Corre! Él le rogó que se detuviera. Gritó y suplicó, pero nada cambió. Escuché huesos romperse y tendones desgarrarse. El sonido de esos grandes dientes mordiendo una manzana madura. Y cuando su pánico dio paso a una aceptación enloquecedora, empezó a reír. Se rió como nunca antes había oído reír a nadie. Ese día será todo tuyo, cumpleañera. Nadie más puede celebrar tu cumpleaños. Nadie más. Nadie. Pero no me detuve y no miré. Y cuando su risa se detuvo con un crujido, atravesé la puerta de metal. Subí una escalera de caracol y, mientras me desplomaba en un viejo y abandonado campo de tabaco, hice una llamada al 911 con tanto frenesí que no recuerdo ni una palabra de lo que dije. Cuando mi teléfono finalmente se apagó, me quedé sola. Solo quedó una voz, susurrando suavemente en el fondo de mi mente. Lo hice. Salí del baúl. Bueno, eso fue hace unos años. Fui la tercera víctima del secuestro de este hombre y fui la única que logró salir adelante. Es posible que haya leído sobre ello. No estaba muy lejos de Greenberg Valley. Fue un gran problema durante aproximadamente una semana. Menciono esto ahora porque la investigación lleva años paralizada. Han determinado que actuó solo y que trabajó como consultor en un despacho de abogados local. Tuvo acceso a mucha información confidencial. Así escogía a sus víctimas. La primera víctima, a la que nunca conocí, también compartía nuestro cumpleaños. Están sucediendo muchas cosas extrañas en torno a esto. Trabajaron en el informe inicial durante días, pero cuando estuvo finalizado, apenas decía nada que informar. Es extraño cómo pueden ser necesarios días de investigación para llegar a esa conclusión.
especialmente considerando lo que debieron haber visto cuando entraron por primera vez a ese viejo sótano de almacenamiento. El caso está oficialmente cerrado, pero sé que hay más. Pero por ahora, estoy feliz de estar fuera del baúl, para siempre. Las tres hermanas se sentaron en un banco del parque el domingo por la mañana, disfrutando del fresco sol otoñal y del bullicio de las familias. Dorothy observaba a los niños correr alrededor en el área de juegos. Natalia la pinchó. No, ya hemos hablado de esto, rara. No, niños. Son tan crueles. Y sabes que los padres se ponen quisquillosos cuando hablamos con un niño. Dorothy suspiró. Natalia tenía razón. Habían decidido hace décadas que los niños estaban prohibidos. No valía la pena el problema. Siempre podrían convocar niños si era necesario. Nunca faltaban niños no deseados. Charity reflexionaba. ¿Qué tal un padre entonces? Estoy cansada de los hombres jóvenes. Todos son tan predecibles. Natalia murmuró algo por lo bajo, pero Charity no estaba equivocada. Justo en ese momento, una señora rubia de mediana edad llegó jadeando hacia ellas, persiguiendo una pelota que uno de los niños había lanzado. Les dio a las hermanas una sonrisa y disculpa mientras la pelota rodaba debajo del banco. Dorothy amablemente se inclinó y recogió la pelota. Aquí tienes, querida. Pero mantuvo la pelota ligeramente fuera del alcance de la mujer, que extendió la mano impaciente. ¡Qué día tan hermoso! ¿Te diviertes con tus hijos? Parecen ser toda una aventura, dijo Charity. De problemas, murmuró Natalia. Oh sí, son un problema, dijo la mujer rubia estirando su brazo. Dorothy movió la pelota muy ligeramente más lejos. La confusión en el rostro de la mujer se profundizó mientras extendía la mano de nuevo, inclinándose más cerca. ¿Sabes? Será la presidenta de la Asociación de Padres de Familia. Muy pronto, Bev, dijo Natalia suavemente. La mujer se quedó muy quieta. El aire soleado pareció pausarse. Muy pronto, Bev. Será la presidenta de la Asociación de Padres de Familia. Y Susan será la vicepresidente, dijo Dorothy. Y entonces podrás hacer lo que sea necesario, terminó Charity. Los ojos de las hermanas brillaron en el rostro de Bev. Ella se sacudió como un perro, arrebató la pelota de Dorothy y empezó a alejarse. «Será la presidente», gritó una de las hermanas tras ella. La mujer echó a correr, y las tres hermanas rieron alegremente. Días después, las tres hermanas se sentaron en su sofá en sus verdaderas formas, desplazándose ociosamente en sus dispositivos. Estaban aburridas, un estado común para seres inmortales. Me pregunto, empezó Dorothy, pero entonces Charity la interrumpió con un grito de alegría. ¡Aquí vamos!, mostró a las otras dos el titular con orgullo de una tarea bien hecha. Leyeron la pantalla en la tableta de Charity, murmurando y cacareando. Madre local muere en atropello y fuga. Sobre la foto de otra señora rubia de mediana edad. Carrie Duncan, madre, miembro destacado de la comunidad y presidente de la Asociación de Padres de Familia local, fue asesinada anoche.
Natalia dejó de leer mientras un boceto gigante amenazaba con partir ligeramente su rostro en dos. Dorothy frunció el ceño. «Ese es un buen trabajo», espetó. Charity suspiró. Siempre era difícil ser la pacificadora. «Volveremos al parque mañana, Natalia. Estoy segura de que habrá alguien más emocionante». Me llamaron para una inmersión de emergencia el 12 de abril de 2013. En aquel entonces normalmente hacía inmersiones forenses y de rescate, pero esto era algo completamente diferente. Por lo general, cuando me llaman, el tiempo es un factor definido y mensurable. Por ejemplo, alguien podría estar en peligro de muerte, o hay un objeto urgente que debe recuperarse. Esa vez el objeto no estaba claro. Mi primera impresión fue que se trataba de algo catastrófico. Me llamaron en mitad de la noche sin previo aviso y se habló de un evento geológico mensurable. No me informaron y todas las personas involucradas simplemente me bloquearon en un aluvión de... no sé. Conocí a casi todos los que trabajaban a mi nivel en todo el estado, pero esas personas no eran más que don nadie anónimos de cara gris. Me llevaron hasta Valle Verde, en Virginia Occidental. Imagínese ese camino de tierra en medio de la nada cubierto por vehículos emitidos por el gobierno. De repente, registré a personas de USACE, Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, la NOAA, Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, la EPA, Agencia de Protección Ambiental, el USGS, Servicio Geológico de los Estados Unidos, y el WVDNR, División de Recursos Naturales de Virginia Occidental. Esos fueron solo los que reconocí, pero al menos la mitad de los vehículos no estaban marcados o eran mentiras. Lo juro, uno de ellos debía ser un maldito negocio de catering. Me empujaron entre una multitud de personas. Algunos gritaban a sus teléfonos, otros se gritaban unos a otros. Había un hombre de mediana edad con el rostro sonrojado que casi lloraba de frustración ante una mujer joven. Él siguió agitando sus papeles hacia ella, y lo único que ella hizo fue asentir y sonreír. En algún momento la gente empezó a hacerme preguntas. ¿Cuál es el ETA en tu preparación? ¿Trajiste tu propio equipo? ¿Te has registrado? ¿Dónde está el registro? Había otras personas con las que había trabajado en el lugar. Estaba Garrett, que acababa de cumplir 44 años, y Nora. Había trabajado con Nora en un par de inmersiones de rescate, pero nada a esa escala. Había algunas caras entre la multitud que reconocí vagamente, pero Garrett y Nora se destacaron. Ya se estaban vistiendo. Se estaban preparando para una inmersión en frío y revisando su equipo. Tenía algunos papeles en mis manos. Cuando me registré, pude ver una burbuja de personas formándose alrededor de una de las representantes del USACE y una mujer mayor con un traje pantalón profesional. «Tienes 12 horas», dijo la mujer del traje pantalón. «Ni un segundo más. Eso es propiedad privada». «Podemos demorarnos», dijo la representante. «Podemos arrastrarte a los tribunales». «Adelante. Estoy segura de que el juez es ansioso por oírle explicar su repentino interés en nuestra propiedad».
No tenemos que explicar absolutamente nada. Maldito buitre. En 12 horas serán considerados intrusos. Traeremos seguridad privada y los escoltaremos fuera del local. La mujer del traje pantalón dio un paso adelante y apuñaló a la representante de USACE con un montón de papeles. Nuestro congresista es ansioso porque te retiren los fondos, maldito idiota. Cuando la conversación se calmó, la representante quedó hirviendo en el suelo. Estaba furiosa y nadie se atrevía a acercarse a ella. Después de unos segundos, ella se fue furiosa. «Maldito Sacha», susurró alguien entre la multitud mientras la mujer del traje pantalón se alejaba. «Malditos criminales de guerra». Garrett me hizo una seña y me senté en un tronco junto a él. Empecé a vestirme informalmente. «Alguien necesita hablar conmigo», dije. «Que alguien me diga qué está pasando». «Terremoto», dijo Nora. «No es muy grande, pero sí». «¿Qué demonios tiene eso que ver con un terremoto?» «Es el lago», dijo Garrett. «Verás». Todavía poniéndome el equipo, fuimos empujados hacia adelante. Me tomaron del brazo y me obligaron a seguir, ahogándome en preguntas a lo largo del camino. Cuando finalmente atravesamos un claro del bosque, se abrió ante nosotros lo que se suponía era un pequeño lago, excepto que ya no era un lago. El agua había sido drenada, dejando solo un lecho de tierra. Cientos de gaviotas picoteando peces moribundos en una cacofonía de chillidos. Hombres con trajes protectores intentaban ahuyentarlos, pero acababan resbalando en el barro. En medio del lago drenado había un agujero de aproximadamente 6 por 4 pies. Era el único espacio que aún retenía agua. Había mesas dispuestas a su alrededor, junto con cinta de seguridad y banderas rojas. Alrededor de una docena de personas distribuyeron alrededor de una docena de computadoras portátiles, haciendo cálculos y verificando mediciones. Una mujer anónima apareció a nuestro lado, empujándonos hacia adelante. Podía sentir el calor del sol en el horizonte, aproximadamente una hora antes del amanecer. «Estamos haciendo una inmersión a ciegas», dijo. «Necesitamos que esté en constante comunicación con nosotros sobre cualquier cosa que vea. Entrarás dentro de una hora». «No vamos a hacer eso», dijo Garrett. «Aquí no hay ninguna emergencia. No hay». De repente, Garrett cayó al barro. La mujer lo había empujado. «Harás esto», gritó ella. «Harás eso, maldita sea. No haremos absolutamente nada hasta que consigamos». «¿Ves eso?», interrumpió Garrett, señalando el ejército de vehículos. «Ese mismo. Hay un maldito juramento de que quemaré tu maldita vida hasta los cimientos. Maldito engreído. Ahora haz esto, nunca más volverás a tocar un maldito vaso de agua». Nora ayudó a Garrett a levantarse y corrimos hacia el agujero. Apenas podía oír nada por encima de las gaviotas festejando. Agradecí que la máscara de goma me protegiera del olor a pescado muerto. 2 hombres hicieron todo lo posible para preparar lo básico, pero no teníamos nada. Básicamente no había ningún plan de buceo, ni idea de la temperatura, la estabilidad, las corrientes, nada. Esas personas no tenían idea. Lo único que pudieron responder fue el tamaño de aquello en lo que nos estábamos metiendo. El pequeño terremoto había revelado un extenso sistema de cuevas, al que se había drenado el agua del lago.
aproximadamente 350 pies de ancho y 700 pies de profundidad, todo bajo tierra. Hice lo mejor que pude para entenderlo. Probamos nuestras máscaras co-vinculadas y nos decidimos por líneas de seguimientos individuales. Bucearíamos durante 20 minutos y luego reservaríamos 25 minutos para resurgir y despresurizar. Tendríamos tanques de aire en rotación y en contacto constante con los que estaban en el control. Al menor atisbo de problema, salíamos sin hacer preguntas. No había forma de que estuviéramos a ciegas por más tiempo. Acordamos salir a la superficie si había un mal funcionamiento de las comunicaciones, a pesar de que todos sabíamos las señales con las manos de memoria. Eso no podía salir mal, en ningún nivel. Todavía estábamos preparándonos cuando nos dieron cinceles de mano y bolsas con cierre automático. Queremos muestras de todo, nos dijeron. Todo. Intentemos poner esto en perspectiva. En ese momento apenas sabíamos nada. Un terremoto había revelado un sistema de cuevas en una especie de propiedad de la empresa. El tamaño y la profundidad de esto era insondable. En 12 horas nos botarían del sitio, posiblemente para que pudieran realizar sus propias pruebas. Ese sistema de cuevas había estado completamente aislado, posiblemente durante decenas de miles de años, quizás cientos. Alguien incluso siguió lanzando el término edad de hielo caro, pero eso parecía improbable. Ese lugar sería un recurso único o una completa pérdida de tiempo. Llevábamos al menos 1 o 2 horas de cuenta regresiva cuando sumergimos los dedos y los pies en el agua por primera vez. Hacía mucho más frío de lo previsto. Mientras me sentaba en el borde, con los pies colgando en el agua turbia, uno de los técnicos del lugar revisó 2 veces mis tanques de aire. Emocionante, ¿no? Él sonrió. Soy celoso. ¿Cómo? Puedes explorar. Él se rió entre dientes. Un espacio real que ningún ojo humano ha visto antes. Eso no siempre es bueno, asintió Nora. Y hay mucho de eso en el fondo del océano. Dimos ese primer paso. Apenas podía ver nada debido al barro y los juncos, así que bajamos directamente. El agua se enfriaba a cada paso que daba, y las pequeñas partículas de polvo que pasaban zumbando a mi lado me hacían sentir como si estuviera conduciendo bajo una tormenta. A medida que descendíamos, esa sensación de inquietud se instaló en mi pecho. Nunca había estado tan mal preparado para una inmersión, y esto fue más allá de todo lo que jamás había experimentado. Hay una razón por la que se recomienda a la gente que se mantenga alejada de las cuevas submarinas. Se trataba, en más de un sentido, de aguas inexploradas. Bajamos unos 25 pies, donde finalmente tocamos fondo. La pared de la cueva era áspera y afilada, con una especie de fina capa de cristal. Sal, pensé. Nora recibió una muestra mientras voces anónimas zumbaban en nuestros oídos. Apenas pude distinguir la mitad. Profundiza, se escuchó una voz. No hay nada allá arriba. Trazamos 3 túneles diferentes que conducían más abajo. El primero que revisamos resultó ser tan delgado que mi equipo corría el riesgo de engancharse en las paredes. Retrocedimos y probamos otro túnel hasta que encontramos uno lo suficientemente grande como para que pudiéramos movernos cómodamente. Aún así, era más gatear que nada. Tortuga 1,
Nos estamos volviendo sísmicos. Se escuchó una voz. Por favor, responde. En espera. Igualando. Podía sentir el mecanismo de la cámara en mi hombro zumbando. Garrett apareció en el canal local. De ninguna manera la señal se mantiene. Suspiró. Maldito granito y cuarzo. Esto es inútil. Resurgir en 10. Dije. Compruebe si hay muestras en las grietas. El túnel nos lleva a una pequeña cueva. El agua estaba menos turbia, pero el espacio tenía solo unos 15 por 20 pies y como máximo 6 pies de altura. Nos bastó con reagruparnos, revisar nuestras ataduras y tomar algunas muestras. Nora encontró una especie de sustancia pegajosa transparente que recubría una grieta en la pared, mientras Garrett intentaba cincelar un trozo de granito. Creí ver algo brillando, pero era solo la luz de mi cámara reflejándose en un trozo de cuarzo. Lo agarré, pero no podía llegar con las manos vacías. Una vez que se nos acabó el tiempo, volvimos a tomar aire. Fuimos lentos y metódicos, pero obtuvimos resultados. No había manera de que llegáramos al fondo en 12 horas, pero pensamos que podríamos conseguir algo interesante si hacíamos suficientes inmersiones. Cuando volvimos a subir, había al menos 50 personas paradas en círculo para mirarnos. Hombres con trajes protectores trajeron hieleras para que pudiéramos colocar las muestras, y 2 técnicos estaban trabajando en un sistema de mangueras de aire para narguiles. Tomamos un breve descanso para esperar a que terminaran, cambiaran nuestros tanques de aire y planificar nuestra segunda inmersión. Esta vez podríamos profundizar más. Las mangueras de aire podían alcanzar los 60 pies, pero ya estaban trabajando en una extensión. Aún así, Garrett insistió en refrescar también nuestros tanques de aire, por si acaso. Mientras conectamos las mangueras de aire, el aire químico rígido de nuestros tanques se intercambió con esa brisa almizclada del bosque, que apestaba a pescado muerto y barro. También se percibía un ligero olor a diésel de uno de los generadores del lugar. Mientras nos sumergíamos de nuevo en las aguas turbias, nos dirigimos directamente hacia los túneles. Esta vez íbamos más profundo, más allá de los juncos, más allá del barro. Trazamos 3 túneles más que iban cada vez más abajo. Nos movimos con cuidado. Nuestras nuevas mangueras de aire funcionaban como ataduras, pero no tardamos en llegar al límite. Nora lo llamó. Control de superficie. Necesitamos una línea más larga. Ninguna respuesta. Esperamos un momento, pero no había nada al otro lado. En cuanto al tiempo, probablemente fue alrededor del amanecer. Tal como había dicho Garrett, habíamos profundizado demasiado para mantener una señal sólida. Puedo subir y relevar, dijo Garrett. O simplemente podríamos tirar y esperar lo mejor. No voy a tirarte una manguera de aire, se rió Nora. ¿Qué? Estás... Pequeñas ráfagas de estática. La cámara en mi hombro zumbó como loca. Nora me hizo la señal con la mano para que saliera a la superficie y se puso al frente. Garrett y yo la seguimos. Es hora de salir bajo fianza. Hubo un sonido sordo profundo proveniente de abajo. Se sentía como si el propio suelo estuviera intentando arrancar un motor diésel. Ciclos de estruendo.
haciendo grietas en las paredes. Algo grande estaba sucediendo y teníamos que salir ahora. Podía sentir mi respiración acortándose cuando mi cuerpo se dio cuenta de que el aire ya no era una certeza. En el momento en que Nora atravesó el primer túnel, vi que la pared de roca se movía. El granito sólido, afilado como un cuchillo, se movía con la facilidad de un niño golpeando un globo. Con el sonido de una tormenta ensordecedora, el túnel se derrumbó sobre nosotros. Las mangueras de aire se cortaron y el pie de Nora quedó aplastado hasta convertirse en pulpa. Juntos rociaron aire y fragmentos de huesos en el agua, mientras el sonido de nuestro mundo colapsando se hizo lo suficientemente fuerte como para sacudir mis huesos. Partes de un chirrido aterrador llegaron a través de nuestras comunicaciones cuando el agua comenzó a moverse. Estábamos siendo succionados. Protegí mi cabeza mientras me lanzaban por los túneles, más y más abajo. Mi tanque de aire tintineó contra la pared. Instintivamente jadeé en busca de aire, pero pude sentir el agua corriendo hacia mi máscara. No había suministro de aire al otro lado. La manguera estaba cortada. Las paredes pasaron rápidamente a mi lado. Me golpeé el hombro, la rodilla, la pierna. En un momento, me golpeé la nuca y pude sentir que la temperatura de mi cuerpo cambiaba. Fue una herida, pero no profunda. En algún lugar del caos, sentí que la cámara que llevaba en el hombro se soltó y comencé a rodar. Perdí el control y perdí todo sentido de la distancia. Tampoco fueron solo unos segundos de succión. Fue una cantidad de tiempo significativa. Mi mundo giró y me golpeó contra las rocas una y otra vez. Podía sentir la sangre saliendo de mi cuerpo y me estaba enfriando. Cada vez más frío. Pero no podía decir si era pérdida de sangre o el agua. La palabra desorientado no es suficiente para describirlo. En algún momento, simplemente se detuvo. Estaba flotando en ese interminable charco de oscuridad, un océano negro y sin fondo. Ya no podía distinguir qué estaba arriba y qué estaba abajo. Intenté moverme hacia arriba, pero no me parecía bien. No solo mi brazo se negaba a moverse, sino que había demasiada resistencia. Me tomó unos segundos darme cuenta de que estaba tratando de nadar hacia abajo. Estaba al revés. Había agua acumulada en mi máscara. Podía sentirlo justo debajo de mi boca. Podía ver pequeñas burbujas de aire estallar y tuve que escupir para mantener la boca despejada. Tenía un extraño sabor azucarado, mezclado con hierro, pero la mayor parte era sangre. Algo me agarró. Mi primer instinto fue luchar, pero no pude. Me torcí el brazo y se me dislocó el pie izquierdo. Estaba temblando y pude ver un largo corte en mi pierna. Eso estaba justo en el límite de lo que la luz de mi máscara podía captar. Ni siquiera podía verme los pies. Garrett se centró. Hizo un movimiento con la mano que no reconocí. Un puño cerrado, con los dedos empujando hacia afuera. Un empujón. Una exhalación. Bien. Exhalé con fuerza, expulsando el agua de mi máscara. Al segundo siguiente, Garrett conectó mi tanque de aire a mi máscara. Por un momento, nos miramos el uno al otro. Tenía un corte gravejoso encima del ojo derecho y sangraba dentro de la máscara. Nuestras comunicaciones estaban muertas.
Teníamos que confiar en las señales manuales. Garrett puso una mano en mi mejilla y revisó mi máscara en busca de grietas. Parecía estar bien. Me dio la señal de ¿estás bien? Y respondí de la misma manera. No estaba bien, pero sí lo suficientemente bien como para moverme. Un poco más lento. Avanzamos con cuidado y calma. No había forma de saber a qué profundidad estábamos, y teníamos que tener cuidado de preservar el aire. Como máximo, teníamos algo menos 1 hora de aire si podíamos mantenernos firmes, aunque probablemente mucho menos. Garrett y yo nos tomamos de la mano y subimos lentamente. Se sintió bien. Estaba orientado. Seguimos moviéndonos, pero parecía que no nos habíamos movido en absoluto. El agua todavía estaba negra y nada cambió. Pero en un momento, Garrett se detuvo de repente. Me acerqué a él y seguí sus ojos. Miró hacia arriba. Pequeños destellos en el agua. ¿Peces? Un banco de decenas de pececitos. Medían unos 10 centímetros de largo y eran de color azul celeste. Estaban completamente sin ojos y con toda la cara cubierta por un grueso pico parecido a un pulpo. Nos evitaron lo mejor que pudieron, pasando a una velocidad asombrosa. Aún así, estaban lo suficientemente cerca como para que Garrett los pinchara si quisiera. Él no lo hizo, y yo tampoco. Fueran lo que fuesen, eran nativos de la zona. Podrían ser venenosos. Garrett apretó con más fuerza mi mano y seguimos avanzando hacia arriba. Después de 10 minutos de marcha en línea recta, nos detuvimos por completo. Un techo de roca sólida. Solo una pared. Sin el menor atisbo de abertura o túnel. Se me ocurrió que podríamos haber bajado horizontalmente por un pasaje lateral. Si ese fuera el caso, estaríamos haciendo el equivalente humano de una mosca zumbando contra una ventana, tratando de salir. Miramos a nuestro alrededor, pero el techo era casi completamente plano. No se sabía dónde debíamos ir. Aún así, teníamos que intentar mantener la calma. Entrar en pánico simplemente nos mataría más rápido. Pero incluso con ese espacio aparentemente infinitamente grande, nunca me había sentido tan atrapado en toda mi vida. Contuve la respiración, tratando de frenar los escalofríos. Garrett tomó su cincel, hurgando en la pared. Logró desalojar algunos granos de granito. Los miró fijamente, buscando alguna señal de movimiento. Además de hundirse, se desviaban ligeramente hacia nuestra izquierda. Por supuesto, había una corriente. Al mismo tiempo intentaba ignorar cuánto tiempo había pasado, y al mismo tiempo contaba los segundos. El reloj de buceo de Garrett estaba roto, y el mío no se había puesto a cero correctamente antes de la segunda inmersión. Todavía estaba a tiempo para el primero. Ese era exactamente el tipo de embrollo que quería evitar, pero estábamos muy estresados por volver a entrar. En un momento, el techo empezó a curvarse, y finalmente hubo una oportunidad. Parecía conducir hacia arriba. Lo seguimos, apretujándonos a través de un espacio reducido por el que tuve que exhalar para pasar. Avanzando, sin aliento, centímetro a centímetro. Toneladas de roca inestable presionando mi pecho dolorido. Luego,
Atravesamos la superficie. No estábamos arriba. Eso era una bolsa de aire. Era lo suficientemente grande para que quepamos los dos, siempre y cuando nos agacháramos un poco. Había un túnel que nos llevaba más lejos, pero decidimos recuperar el aliento. Fui el primero en cortar el aire y limpiarme la mascarilla, pero Garrett lo siguió rápidamente. Por fin pudimos hablar libremente. Un aire viciado y azucarado llenó nuestros pulmones. Tosí, haciendo que me dolieran aún más las costillas. El agua del lago, jadeó Garrett. No se había resuelto con el cambio de temperatura desde el amanecer. Eso lo calentó. Lo puse en marcha. Entonces, ¿dónde? ¿A qué profundidad? Al menos 300 pies. Al menos. Y eso es simplemente hacia abajo. Nora, ¿acaso tú? No, dijo Garrett, sacudiendo la cabeza. Puede que quede atrapada allí arriba, pero al menos no se ahogará. Asentí, masajeando suavemente mi pie. Iba a tener que volver a colocarlo en su lugar, pero solo tocar mi piel provocó punzadas de dolor en mi espinilla. Podrías esperar, dijo. Estás herido. No me voy a morir aquí. Bien. Recuperamos el aliento y revisamos nuestro equipo. Nos quedaban unas 3/4 partes de nuestros tanques, así que lo estábamos haciendo bastante bien. Teníamos algunos cortes y magulladuras, algunos de los cuales podrían necesitar puntos de sutura. No es nada urgente, pero podría empeorar si no se trata. ¿Quién sabía qué clase de bacteria había allí abajo? No podía dejar de temblar y Garrett se estaba preocupando. No dejaba de preguntarme si tenía sueño. Honestamente, podía sentirlo. Había algo ahí. Los párpados se volvieron pesados mientras mis pulmones luchaban contra mis costillas. Volvimos a sumergirnos en el agua, nuestro equipo limpio y asegurado. Los túneles se fueron ensanchando lentamente, permitiéndonos avanzar arrastrándose. Hubo algunas intersecciones e hicimos lo mejor que pudimos para mapear dónde habíamos ido. Me quedaban algunos restos de la manguera de aire rota que metimos en las grietas de la pared, marcando nuestro camino como migas de pan. Como mínimo, podríamos volver a la bolsa de aire si fuera necesario. Bajamos por algunos túneles, solo para encontrarnos con una serie de callejones sin salida. Era un maldito laberinto y mi corazón se hundía con cada palabra. Cuando finalmente encontramos un camino a seguir, tuvimos que tomar una decisión difícil. Podríamos retroceder y reagruparnos o seguir adelante y ahorrar algo de tiempo. Cada minuto de retroceso sería una pérdida, pero cada minuto de avance podría ser una sentencia de muerte. Garrett apretó mi mano, buscando algún tipo de guía. Dije, adelante. El túnel desembocaba en un pozo vertical que ascendía en línea recta. Podía sentir una ligera ráfaga de agua, empujándonos suavemente hacia abajo. Fue solo por un momento, pero me hizo darme cuenta de que la corriente se hacía más fuerte. De repente, el agua empezó a brillar. Cientos de peces de color azul pasaron corriendo a nuestro lado, hacia las profundidades de los túneles. Quizás siguieron la corriente. De cualquier manera, tenían que venir de alguna parte, así que seguimos adelante. Garrett apretó mi mano en señal de celebración. Había otro conjunto de túneles en el techo,
que se bifurcaban en varios caminos. Todos parecían lo suficientemente profundos como para llevarnos a alguna parte, así que elegimos uno al azar. Ya no podía marcar nuestro camino más. No me quedaba nada que dejar atrás. Seguimos subiendo hasta que Garrett se detuvo de repente. Algo brillaba en el túnel más adelante. Algún tipo de piedra preciosa o cuarzo. Reflejaban las luces de nuestras máscaras. Otro callejón sin salida. ¿U ojos? Estos orbes de pesadilla. Depredador e insensible. Una criatura irreflexiva, incapaz de verme como persona. Durante ese segundo, no fui más que carne. Salió de la oscuridad. Tenía esos largos brazos parecidos a huesos, como los dientes afilados como agujas de un mono araña de goma, hechos para arrancar la carne del hueso. No nadó. Se arrastró por las paredes rocosas. Eso fue rápido. Lo suficientemente rápido como para pescar pequeños peces azules. Era grande, pero eso no lo frenó. Apenas podía pasar por el túnel, mientras que Garrett y yo podíamos movernos libremente. Nunca debimos encontrarnos con esa cosa. Nunca. Hasta el día de hoy, no puedo mirar por los pasillos oscuros. Puedo imaginar esos brazos extendiéndose hacia mí. Ignoré todas las precauciones de seguridad que había conocido. Me apresuré. Resoplé. Grité. Me arrastré. Pateé y me obligué a retroceder lo más rápido que era humanamente posible. No me importaba el dolor punzante en mi pie. Solo tenía que seguir adelante. Todo lo que podía sentir era el agua moviéndose detrás de mí, mientras cada movimiento repentino se convertía en olas empujando mis doloridas extremidades. Pero no me importó. En ese momento no me importaba nada más que alejarme. En la boca del túnel me di la vuelta por un breve segundo, solo para ver los ojos muy abiertos de Garrett mirándome. En ese momento pude ver lo que estaba pensando. Se dio cuenta de que estaba a punto de morir. Largos dedos lo rodearon mientras le arrancaban el brazo derecho. Podía sentir el chasquido reverberando a través del túnel. Las vibraciones de sus gritos de muerte me alcanzaron, pero todo lo que podía oír era mi propia respiración aterrorizada. Recuerdo destellos de azul brillante mientras huía túnel tras túnel, tras túnel. No vi ni un solo marcador. Cada golpe en el pie hacía que mis ojos se me llenaran de lágrimas, y podía sentir una llaga que comenzaba a crecer alrededor del borde de mi nariz por el llanto. Había otra bolsa de aire, pero seguía avanzando. No tenía idea de dónde estaba, pero podía sentir esos ojos oscuros buscándome, brazos que me alcanzan. El aire en mi tanque empezó a sentirse extraño, cálido. En pánico, seguí adelante. Cuando finalmente llegué a otra bolsa de aire, me quité la máscara y cerré el tanque de aire. Todo sabía sangre y sal y no podía dejar de llorar. Era solo un espacio pequeño, lo suficientemente grande como para que cupiera mi cabeza si lo inclinaba correctamente. La luz de mi máscara se estaba apagando. Había empezado a parpadear. Si lo sostenía en el ángulo correcto, estaba bien, pero era solo cuestión de tiempo. Me quedé allí al menos 10 minutos intentando respirar. Estaba perdido y frío. No se sabía cuánto tiempo llevaba allí abajo. Ni siquiera podía decir cuánto aire me quedaba en el tanque, pero no era mucho. Si quería moverme, tenía que racionarlo, pero no podía moverme sin él. No había manera de que tuviera suerte de encontrar otra bolsa de aire dentro de... ¿Qué? ¿Un minuto de buceo libre? Pero no pude quedarme allí.
No confiaba en ninguna persona allá arriba. No habrá equipos de rescate que lleguen aquí en el corto plazo. Incluso si quisieran, ¿podrían? E incluso sin un depredador acechando esos túneles, iba a morir congelado. Y todavía estaba sangrando. Espera. Sangrado. Demonios. Mi pulso se aceleró cuando sentí que algo cambiaba. Una presión en el túnel de debajo. No había manera de que pudiera moverme lo suficientemente rápido. Solo tenía que esperar contra toda esperanza que no me encontrara. Quizás no cazaba como un tiburón. Contuve la respiración y sentí golpes de movimiento en el agua. Se movía de esta manera. Cerré los ojos con tanta fuerza que mi cabeza empezó a dar vueltas. Las lágrimas brotaron de mis ojos, haciendo pequeños ruidos al golpear la superficie del agua. Era apenas audible, pero para mí fueron como golpes de martillo. Los golpes cesaron. Estuvo cerca. Abrí los ojos con cuidado para mirar hacia abajo, pero todo estaba oscuro. La luz de mi máscara se había rendido. Momentos después, los golpes continuaron a mi lado. Quizá no estaba acostumbrado a cazar humanos, o tal vez estaba llevando a su presa de regreso al nido. Cuando ya no pude sentir los golpes, exhalé. Tosí violentamente. Mi boca sabía sangre. No quedaba otra opción. Tenía que seguir adelante con lo poco que tenía. Me aseguré la máscara y dejé que mis manos descansaran en el agua por un momento. Simplemente flotar en ese pequeño espacio no se parecía a nada que hubiera experimentado antes. Era un sentimiento tan extraño y primario. Ya había estado en problemas antes, pero nada de eso. Nada ni remotamente parecido. Reduje mi respiración y me lancé. Para mi sorpresa, hubo una sensación extraña que no había notado. Cuando las luces estaban apagadas, era más fácil sentir la corriente. Tal vez fue una especie de confiar en otros sentidos, pero estaba mucho más claro. Incluso en la oscuridad, podía sentir el camino correcto a seguir. Una circulación de algún tipo que viene desde arriba. Cuando llegué a un túnel que se bifurcaba, fue un poco más difícil saber a dónde se suponía que debía ir. Decidí seguir subiendo y así lo hice. La corriente se hacía más fuerte y, de repente, entré en otra bolsa de aire, pero pude oír algo. Un tintineo metálico. No me llevó mucho tiempo encontrarlo. El tanque de aire de Garrett. Por un lado, tuve una suerte increíble. Por otro lado, esa cosa estaba cerca. Muy cerca. Todavía me quedaba un poco de jugo en el tanque, así que avancé cojeando. Esa bolsa de aire era grande, más parecida a una caverna. El agua me llegaba hasta los tobillos y me obligaba a caminar y sentir el peso de mi cuerpo. Nunca me había sentido tan pesado en toda mi vida y el equipo no ayudó. Estaba tan cansado. Fácilmente podría haberme acostado y simplemente morir o dormir, lo que hubiese venido primero. En lugar de eso, seguí adelante con un tanque extra en la mano. Seguí subiendo cada vez más. Comencé a contener la respiración todo lo que pude, usando solo el poco aire que tenía cuando era absolutamente necesario. Podía sentir más de esos pequeños peces pasando rápidamente a mi lado, a veces conmigo, a veces hacia mí. Me di cuenta de que podrían estar huyendo de un depredador que los perseguía, y que era un idiota por no seguirlos. Por otra parte, es posible que simplemente estén siguiendo la corriente. No había manera de saberlo. Debía haber estado dando vueltas a través de cuevas,
pasadizos y túneles durante horas, usando todas las bolsas de aire que pude encontrar y, finalmente, simplemente deshaciéndome de mi tanque. Lo único que me quedaba eran los restos que quedaban en el tanque de Garrett. Cada pie empezó a sentirse como una sentencia de muerte, como si estuviera cavando mi propia tumba. Tal vez si nos hubiéramos quedado quietos, alguien nos habría encontrado. Quizás ser proactivo fue un paso en falso. Estaba subiendo cuando sentí que el aire en el tanque de Garrett empezaba a estropearse. Cuando logré entrar en otra bolsa de aire, simplemente la tiré a un lado. Ese fue el final del camino. El tanque chocó contra los lados de la cueva y, en algún lugar más adentro, oí un ruido, un pequeño grito ahogado. Algo me había escuchado. Me pegué a la pared cuando escuché grandes pies mojados golpeando el suelo de la cueva. Tenía ese extraño aliento parecido al de una rana, como el aire empujando contra una membrana. Se escuchó ese ruido asqueroso. Estaba parado en un ángulo doloroso poniendo todo mi peso sobre mi pie sano. Se había detenido. La sangre, goteando mi brazo, cayó contra el agua. Por suerte, no me escuchó ni le importó. En cambio, escuché un hueso romperse como una zanahoria. Luego, el sonido de roer y succionar ansiosamente. Debí haberme quedado allí, paralizado, durante al menos media hora. Luego lo oí bajar por un túnel lateral y desaparecer en las profundidades. Esta fue mi oportunidad. Me alejé cojeando, solo para pisar algo. Un pie parcialmente devorado. A partir de ese momento, fueron simplemente zambullidas sistemáticas y cuidadosas. Seguí la corriente durante 30 segundos. Si no podía sentir un camino a seguir, retrocedía, recuperaba el aliento y probaba un camino diferente. Estaba conteniendo tanto la respiración que me empezó a doler más el pecho que el pie. Aún así estaba progresando. Finalmente llegué a ese gran tobogán vertical. Sentí una corriente hacia arriba. Tenía que haber algo. Cualquier cosa. Contuve la respiración todo lo que pude, esperando que saliera a la superficie, la bolsa de aire. Pero esa vez no hubo nada. Un callejón sin salida. Simplemente me estrellé contra una superficie lisa y me golpeé en la cabeza. Una parte de mí tenía tantas ganas de gritar que el aire salió de mis pulmones. Podía sentir un calambre en mi pierna, dolor, mientras mi cuerpo vomitaba y giraba. Pero la superficie era lisa, de forma antinatural, casi metálica. La golpeé con el puño. Era delgada, pero pesada. Definitivamente metálica, pero con cada golpe podía sentir algo más moverse. Algo subía desde abajo. Me encontró. Comenzó con un cosquilleo en mi pierna buena. Esos deditos se envuelven tiernamente alrededor de mi tobillo, lisos para tirarme hacia abajo. No lo dejé. Pateé, gateé, me empujé hacia arriba y golpeé el metal. Un calambre en el brazo me obligó a gritar. Algo me agarró desde abajo, tirándome hacia abajo al menos 4 pies antes de que lograra soltarme de una patada. Tomando impulso, me lancé hacia arriba, de nuevo chocando contra la superficie metálica. Pero esta vez fracasó. Solo 1 centímetro, pero se dobló. De repente hubo luz, aire, y todo lo que se acercó a mí retrocedió asustado. 4 hombres habían quitado del camino lo que parecía una tapa de alcantarilla improvisada, y me levantaron. Ni siquiera noté que estaba respirando.
Simplemente forcé aire en mis pulmones para poder seguir gritando. Y gritando. Y gritando. Resulta que Nora logró salir a la superficie. Había perdido un pie, pero lo había logrado. La habían sacado en avión y la entrada estaba sellada. Intentaron conseguir otro equipo de buceo, pero no había nadie más alrededor. Si hubieran tenido más tiempo, habrían traído otro equipo de 4 personas desde Minnesota. Estuve allí abajo por un total de 9 horas y 37 minutos. Tuve que firmar un contrato para no hablar de eso durante 10 años. Ese tiempo se acabó y ahora les cuento lo que sé. Garrett murió allí y Nora quedó permanentemente mutilada. Me gusta considerarme afortunado, pero tampoco salí ileso de eso. No quiero entrar en detalles, pero hay heridas que no se ven tan fácilmente como un pie faltante. Ese espacio fue comprado por esa sociedad inversora llamada Hatchet. Estoy bastante seguro de que todavía están operando allí hoy. He visto las vallas con cadenas y las señales de advertencia, por no hablar de los guardias armados. Desde entonces dejé de bucear. Ya casi no puedo nadar en una piscina. Y honestamente, estoy bien con eso.